Hoy es 18 de julio del año 2019. Un día como hoy nació el amigo suyo, Guillermo, Nelson Mandela, en Sudáfrica. Estuvimos presos unos años. Estuvo preso, no como usted, pero él estuvo preso de 1962 al año 1990. Él había sido condenado a cadena perpetua por perseguir la libertad de los negros en Sudáfrica, y más que la libertad, cuando hablo, me refiero a la no discriminación. Había un régimen de segregación racial, o sea, en donde los negros tenían una libertad restringida y no se podían ligar con los blancos, y él, por esa lucha en pos de los derechos y de la igualdad en pleno siglo XX, fue condenado a cadena perpetua. Duró 27 años, sale en 1990 de la cárcel, en 1991 se elimina el apartheid y posteriormente es elegido presidente de Sudáfrica. Un símbolo de lo que significa la lucha y la defensa verdadera de principios y valores constitucionales. Mire, usted estaba mencionando el tema de Punta Catalina, y cuando me hablan de Punta Catalina, el primer tema que me viene a la mente es el tema del pacto eléctrico. El pacto eléctrico fue una derivación de un mandato, o es una derivación de un mandato que tiene la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo. Es una ley orgánica, una creación de la Constitución del 2010, que es una ley con una mayoría más cualificada o calificada que las leyes normales. Sería un punto intermedio entre lo que es la Constitución y lo que es una ley ordinaria, porque es una ley que tiene mayor peso al requerir una mayoría más cualificada. La idea de esta Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1.12 es básicamente definir a largo plazo un plan de desarrollo, porque los países que han podido sobrepasar los problemas de pobreza, de subdesarrollo, han tenido que hacer eso, una planificación a largo plazo. Y resulta que uno de los principales problemas que ha tenido República Dominicana ha sido el tema energético. Un país no puede aspirar a ser desarrollado en medio de una revolución industrial que va como por una quinta etapa, donde ya se está hablando de inteligencia artificial, de redes neuronales y de todo eso, cuando aquí todavía estamos enfrentando el tema de los apagones. Como hemos mencionado en varias ocasiones, República Dominicana venía arrastrando un subsidio de un sistema eléctrico que ha funcionado precariamente en República Dominicana. Se ha gastado una millonada en subsidios y había que ubicar una solución a ese problema, que era un verdadero escollo hacia el desarrollo. Se tomó la decisión de hacer Punta Catalina para superar esa matriz energética que teníamos acá y superar todos esos problemas que veníamos padeciendo con plantas que salían más barato mantenerlas apagadas y pagarle a esos generadores que ponerlas a producir, porque ese era el criterio con el que se negociaron esas plantas. Era más barato usted mantenerla apagada que usted ponerla a producir. Entonces se tomó una decisión para enfrentar ese problema de frente. Y resulta que se ha intentado hacer un pacto eléctrico, pero personas que yo veo en los periódicos han boicoteado lo que es el pacto eléctrico. Mientras el presidente tuvo que forzar un pacto educativo por una revolución educativa que él ha venido llevando a cabo como prioridad, intentó hacer lo mismo con el pacto eléctrico, pero estos sectores comenzaron a boicotearlo. Entonces usted se encuentra con que se moviliza la gente en defensa de principios constitucionales, supuestamente, en defensa de los derechos de la Constitución, pero un mandato que se deriva de una ley orgánica y a su vez de la Constitución, donde se mandan a las alianzas público-privadas, en el caso de esta Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y se habla de un pacto eléctrico, parece que solo para la presidencia de la República parece ser importante, para la presidencia y para todos los dominicanos que queremos una solución a este problema de los apagones, pero hay sectores que no quieren el pacto eléctrico, así como no han querido y han torpedeado desde el principio la eliminación de los subsidios, porque más que Punta Catalina, el tema es lo que implica
para muchas personas que se habían beneficiado el funcionamiento de esta planta. Eso es lo primero que quería aclarar. Por otro lado, yo quería mencionar el tema de la manifestación que hubo ayer frente al Congreso, algo para mí insólito, pero no la manifestación en sí, porque ahí hay elementos que vemos que se repiten. Vi ayer mismo una declaración de motoconchistas diciendo que ellos trabajan en un periódico de circulación nacional vespertino, que ellos trabajan por el que le dé su dinero y que participan con cualquiera que los lleve. Gente que acababan de salir de ahí, le preguntan que cuál era su vinculación. No, nosotros trabajamos. Ahí es una asociación de motoconchistas para eso. Entonces, usted comienza a ver el perfil, como se retrata ese periódico, de gente que fue a protestar ahí, y usted se da cuenta de que fueron llevados porque muchos de ellos porque le pagaron y otros no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo peligroso de eso? Que mientras no logramos el consenso para el pacto eléctrico, por el otro lado, hay grupos que van y participan, grupos de la oposición, y digo de la oposición al margen de las membresías partidarias, porque el que hace eso es un elemento de la oposición, porque no hay ese mismo nivel de movilización hacia pactos eléctricos, hacia pactos, por ejemplo, como ese, que conllevan una solución a nuestro problema estructural, que es la pobreza, y cómo nosotros eliminamos el subdesarrollo. Imposible que sin el tema energético lo pudiésemos hacer, pero ahí no hay pacto. ¿Por qué? Porque el elemento de la Constitución es tomado de manera formal, no se toma la esencia de lo que es el tema constitucional, y por eso se produce un falso debate. El debate es, no se puede respetar la Constitución. Plantean que ese es el debate. Pero ¿quién ha planteado el irrespeto a la Constitución? Entonces, usted comienza a leer y dice, pero ¿quién aquí está planteando el irrespeto? Nadie está planteando el irrespeto. No se puede cambiar las reglas de juego a beneficio propio. Pero nadie está cambiando las reglas de juego en el medio del torneo. Nadie está cambiando las reglas del juego en el medio del torneo. Se está planteando el cambio de la Constitución en la forma que ella lo establece para que sea el pueblo el que decida. Entonces, si es el pueblo el que decida, ¿cómo viene una persona y trae un extranjero que viene a darnos cátedra de democracia sin al parecer conocer nuestro sistema constitucional? Porque ve un señor de Nueva York que cuando fue alcalde de Nueva York tuvo una alcaldía en donde una de las críticas que se le hace es precisamente una limpieza étnica inclusive que hizo en sectores mudando personas de origen humilde a otro y bajo un supuesto esquema de seguridad, pero hay que ver cuál es la doctrina política de política criminal que se imperó en ese estado, que no era precisamente democrática, era un aumento de lo que significan las penas y las sanciones y el poder punitivo del Estado en pos de la seguridad, que terminó criminalizando al más pobre y terminó creando un problema carcelario donde hay una sobrepoblación carcelaria. Esa persona que asesoró en ese sentido y generó un problema de sobrepoblación carcelaria, o sea, las cárceles repletas, porque el tema de la pobreza usted no lo puede combatir solamente con el poder punitivo y con sanción y con meter preso a una gente. Usted tiene que tomar políticas que vayan eliminando los factores que producen la criminalidad, no criminalizar la pobreza. Pero veo que esa persona lo traen de asesor y comienza a dar cátedras de democracia cuando su propia trayectoria no refleja un contenido democrático. Y dice, no se pueden cambiar las reglas de juego, no se están cambiando en medio del juego. Lo que se le está no se puede legislar a su propio beneficio, nadie está legislando a su propio beneficio. Se está hablando de una reforma constitucional que posibilite que el pueblo decida si quiere o no quiere escoger un mandatario. Nadie está hablando de al presidente actual que fue escogido con un 62% de la población, otorgarle un nuevo mandato por la Constitución. No es eso lo que se está hablando, es abrir la posibilidad para que el soberano, que en los sistemas democráticos es el pueblo, sea el que tome la decisión. Entonces yo creo que un rasgo fundamental que tenemos que traer a la democracia es preservar la clarificación conceptual del debate.
Si usted ha hablado de que aquí no se conceptualiza en alguna ocasión, y me refiero al doctor Leonel Fernández, que ha aportado mucho al debate político en el pasado en República Dominicana, hablando de conceptualización, hablando de reformas constitucionales inclusive, usted tiene que comenzar clarificando los conceptos para poder conceptualizar. Y la primera clarificación es que el debate no gira en torno al respeto o no respeto a la Constitución. El debate giraría en torno a si usted cree que es posible petrificar y dejar petrificadas las relaciones de poder que se expresaron en un momento dado, o que el pueblo, que es el soberano, pueda decidir cómo hacerse sus propias reglas de juego.